Presentamos 24 Horas Central. Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Un inspector municipal detenido, un carabinero de Franco fiscalizado, un alcalde indignado y las autoridades de seguridad pública preocupadas. Todo eso generó una polémica fiscalización vehicular en la comuna de La Florida. Y para colmo de males, fíjese que el inspector detenido estaba trabajando en el día de su cumpleaños. El inspector municipal Fabio Chávez sale de la comisaría, ha estado detenido varias horas y le contaremos el porqué. Que sea un colega de ustedes, pero también nos faltó el respeto a nosotros. La discusión se inició minutos antes, lunes por la tarde en Rojas Magallanes con Guayes Sur. Fabio detiene un motorista de civil. Es el sargento primero Manuel Hidalgo de la 32ª Comisaría del Tránsito. El inspector municipal le pide los documentos. Este se rehúsa. Molestar la facultad del inspector municipal que está haciendo su trabajo en función de la comunidad. Y el funcionario solamente solicitó la documentación de su vehículo como un inspector municipal. El carabinero de Franco llama a sus colegas. Una patrulla se demora menos de 4 minutos en ir al rescate del carabinero. Este caballero, que es funcionario policial del Estado, está ayudando con ese carro policial que está ahí, con sus amigos, y tienen ya detenido al inspector municipal por hacer su trabajo. Se llevan detenido al inspector, lo que desata la indignación del alcalde. Como municipalidad estamos preparados con las herramientas que tenemos para enfrentarnos a los delincuentes, pero en ningún caso además para tener que enfrentarnos a carabineros. Llega el equipo de TVN, el resto de los inspectores municipales, unos cuantos carabineros, hasta la 61 Comisaría de La Florida. Fabio sigue detenido. El alcalde llama por teléfono indignado y encara al oficial de guardia. Debería darle vergüenza a él como funcionario de la institución lo que hizo. Es impresentable. O sea, termina preso un funcionario municipal. Después aparece la teniente coronel Crespo. El alcalde sigue indignado. La discusión sube de temperatura. La oficial prefiere no hablar con TVN. Vamos a ir al aire, no sé que no le voy a dar información cierta. Ya la espero. Nosotros vamos a ir al aire para que sepa igual que vamos a ir con el tema. Los colegas municipales de Fabio flanquean la comisaría. El alcalde sigue llamando por teléfono. Pasada la medianoche, Fabio Chávez recobra su libertad. Se le pidió amablemente que entregara los documentos, él no quiso. Se identificó como carabinero. En el momento que llama, a los 3 minutos llega carabinero y, bueno, ellos quisieron tomarme detenido por el hurto de las llaves, que yo estaba enfrente de él. Perfectamente pudo haberme atropellado, yo no lo conozco, no sé a lo que va también. Pero más allá del conflicto, la situación preocupa a las autoridades. Reaccionó a primera hora la subsecretaria de Prevención del Delito. Hoy día, si un funcionario municipal está haciendo una fiscalización, la persona fiscalizada debe entregar la información que se le está requiriendo. Existe una zona gris hoy día, es cierto que se da para la interpretación y muchas veces basta el criterio de las personas. Y más tarde lo hizo también el ministro de Seguridad Pública. Se ha instruido al general director el inicio de una investigación, pero lo clave para el gobierno en este tipo de asuntos es que el trabajo de Carabineros de Chile conjuntamente con los municipios es clave en materia de seguridad pública. Cosa curiosa, los funcionarios de la unidad se demoran cuestión de minutos en llegar, en circunstancias que el principal reclamo de los vecinos que cada vez que ocurre una situación como esta pasan incluso horas sin que reaccione Carabineros. Y me duele mucho porque yo personalmente he estado 3 horas esperando a Carabineros con 2 o 3 detenidos. El otro tema son las atribuciones de los inspectores municipales, sobre todo en medio de una ley que busca ampliar sus facultades. Guardia Municipal efectivamente no puede tener un vehículo. Todo lo que viene después del actuar del carabinero con ese abuso de poder, llamar rápidamente a carabineros que actúen 4 minutos y después, a pesar de que el fiscal había dicho que había que soltar al Guardia Municipal, no dejarlo libre, habla de un abuso también policial. Dijo que nosotros no éramos quien para fiscalizarlo, que no éramos nadie, que solo Carabineros lo podía hacer. Pero usted no puede dimitir a los inspectores municipales y menos decirle yo solamente le entrego la documentación a Carabineros. Hasta el cierre de esta nota, Carabineros no ha entregado una versión de los hechos. Tampoco han aclarado si el sargento Hidalgo tenía en regla su documentación de la motocicleta. El inspector municipal Chávez, en tanto, hoy volvió a sus funciones.
Traicionaron a la patria. En una polémica jornada, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea apuntó a los funcionarios que fueron dados de baja tras ser sorprendidos con ketamina. El caso provocó que el propio presidente Boric citara a los líderes de las Fuerzas Armadas a La Moneda e instruyera que la FACH entregue toda la información a la Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Público aseguró que el expediente no está completo. General Rodríguez. General, tenemos preguntas. Desde temprano optó por el silencio, le dio la espalda a los micrófonos e hizo todo lo posible por evitar comentar el caso que enredó y complicó a la Fuerza Aérea. General, ¿cuál es la autocrítica que se hace, general? Evidentemente incómodo, el comandante en jefe de la FACH, Hugo Rodríguez, se retiró de esta manera del Palacio de la Moneda, sin entregar ningún antecedente de la detención de los 5 militares dados de baja, sorprendidos con 4 kilos de ketamina en Iquique. Tendrían que pasar casi 6 horas para que a varios kilómetros en el Congreso Nacional entregara sus primeras declaraciones. Son todos suboficiales ex suboficiales de la Fuerza Aérea de Chile. Ketamina, que tenemos entendido que es la sustancia. Es ketamina, como lo dijimos en el comunicado. La Fuerza Aérea es una institución seria y encuentra que estos exfuncionarios cometieron una traición a la patria y por tanto nosotros lo único que esperamos es que se haga justicia. El caso encendió las alarmas y provocó que el propio presidente Boric citara a todos los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas al Palacio de la Moneda. Muy buenas tardes. Rodríguez no se dejó ver en su arribo y solo se mostró al término de la reunión, cuando públicamente el ministro de Seguridad dio a conocer la orden presidencial. El presidente de la República ha instruido que la Fuerza Aérea, en cumplimiento del artículo 19 del Código Procesal Penal, entregue los antecedentes de hecho que dieron origen a esta investigación, de modo de lo cual la fiscal de Tarapacá disponga la información. El mandato presidencial tuvo inmediata respuesta y luego que Rodríguez abandonara de esta manera la Casa de Gobierno, a través de un comunicado la FACH confirmó que envió los antecedentes al Ministerio Público, destrabando la pugna de los últimos días. En un inicio la institución no entregó ningún tipo de información. La duda era si el caso sería analizado por la justicia militar como lo quería la FACH o por la fiscalía que lo requería desde el primer minuto. Efectivamente, el comandante conversó con la fiscal y no le entregó los datos esperando que se resolviera la contienda de competencia, pero vimos que era bueno que tuviera los antecedentes desde ya la fiscal. Durante la tarde, la entrega de antecedentes de la FACH provocó polémica y la molestia de la fiscalía, porque el expediente no llegó completo, información insuficiente para el Ministerio Público contenido en solo 5 páginas. Vamos a esperar lo que resuelva la Ilustrísima Corte de Iquique, ya que es necesario, a nuestro modo de entender, el expediente completo para poder realizar un análisis acabado. En paralelo a la polémica, el gobierno anunció una serie de medidas para que hechos como los vinculados a la FACH y al ejército no se repitan. Entre ellas, incrementar los controles internos, fortalecer las unidades con personal de inteligencia y generar un sistema de rotación de los uniformados destinados a zonas fronterizas. Un caso que sigue remeciendo a las Fuerzas Armadas. La duda ahora es qué determinará la Corte de Iquique, si considera suficientes los antecedentes que la FACH entregó a la Fiscalía o determina que aún falta información. Ahora. Y por este mismo tema se vivió una tensa sesión en la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados y Diputadas, incluyendo una declaración polémica del comandante en jefe de la FACH, Poirot Escobedo, con los detalles. Poirot, buenas noches. ¿Qué tal, Connie? Muy buenas noches. Sin duda fue una compleja comparecencia la de las autoridades de la defensa hoy día en el Congreso. Primero porque se le negó a la ministra de Defensa, Adriana del Piano, que se declarase secreta la Comisión de Defensa en donde se iban a exponer los antecedentes y medidas adoptadas después de conocerse esta investigación por tráfico de drogas en la FACH. Y en segundo lugar porque se dio lugar también a una especie de debate respecto de lo que ya se habla, una contienda de competencias entre la justicia civil y la justicia militar. ¿Quién
quién debiese llevar adelante esta investigación. Esto durante la tarde se pensó que ya estaba zanjado por el presidente de la República. El ministro Cordero informó que fue el propio mandatario que instruyó que la FACH entregase los antecedentes pertinentes a la Fiscalía de Tarapacá. Pero durante la tarde se le consultó respecto a este tema al comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general de aire, Hugo Rodríguez, y esto fue lo que nos respondió. Bueno, el presidente en esto no tiene injerencia respecto de dar una indicación o no, porque esto tiene que ver con los tribunales de justicia. El Poder Judicial es que tiene directa injerencia solamente con este tribunal especial. Por lo tanto, el presidente no puede dar instrucciones respecto de lo que corresponde que haga o que investigue o la línea investigativa de este tribunal especial. Instruyó, no creo que haya sido la palabra, porque el presidente fue una conversación. Fue textual, ministro. Está bien, pero a lo que vamos es que era entregar antecedentes para que la Fiscalía dispusiera, no para traspasarle el caso. Eso es todo lo que yo puedo decir. Bien, una contienda que, tal como revisábamos en la anterior nota, tiene que ser resuelta por la Corte de Apelaciones de Iquique. Mientras tanto, parlamentarios de oficialismo dicen que la carpeta completa, no estas 5 páginas, sino todo el expediente tiene que ser entregado a la justicia ordinaria, en este caso a la Fiscalía de Tarapacá, para conocer en definitiva los detalles de esta investigación, que ya sabemos incluye ketamina como sustancia ilícita y ya se ha confirmado, por cierto, que se han dado de baja a los funcionarios implicados. Claro, una disputa de competencias que vamos a ver en qué termina. Poirot Escobedo, muchas gracias por la información. Buenas noches. Buenas noches. Y ahora vamos a una nueva arista del caso de las licencias médicas, porque el turno es ahora del sector privado. La Superintendencia de Seguridad Social, la SUSESO, entregó detalles en exclusiva a 24 horas. Anunció que investigará a más de 2 millones de trabajadores del sector con licencias médicas y que podrían haber salido del país. En el año 2024, 721 profesionales fueron investigados, de los cuales el 51% tuvo una sanción. Comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la polémica de las licencias médicas, que tuvo un importante anuncio. Que el cruce de los trabajadores dependientes del sector privado que utilizaron licencia médica durante el año 2024 y hasta el mes de mayo del 2025. Además, expusieron nuevos datos sobre la emisión de licencias emitidas por médicos que también se encontraban con reposo. El resultado de ese cruce fue la detección de más de 7.223 casos que corresponden a 6.411 profesionales habilitados. También se conoció sobre 90 casos en que los facultativos se emitieron licencias a sí mismos. Sin embargo, el anuncio de un análisis a las licencias en el sector privado marca un hecho sin precedentes. Estamos pidiendo las salidas y las entradas del país de trabajadores que durante el año 2024 y en lo que va del mes de mayo del 2025 salieron o entraron del país estando con licencia médica. Son más de 2.800.000 los trabajadores que estarán bajo la lupa de la Superintendencia en un trabajo conjunto con la PDI para determinar si registran salidas del territorio nacional y si incumplieron su reposo médico. Investigación que la SUSESO explica en exclusiva a 24 horas. Esos 2,8 millones de RUT corresponden a trabajadores dependientes que tuvieron licencia entre el año 2024 y hasta el mes de mayo del 2025. Revisión que excluye a quienes tengan reposo por pre y postnatal. Aparte de esta excepción, nadie puede salir del territorio nacional estando con licencia, incluyendo las extendidas por salud mental, que solo faculta a movilizarse dentro del territorio nacional. La salida o entrada al país durante el periodo de licencia médica corresponde a una causal que se llama incumplimiento de reposo. 2.8 millones de trabajadores del sector privado que de haber viajado al extranjero arriesgan el rechazo del pago de su licencia médica y el reintegro de los dineros que deberá ser solicitado por la Compino o las ISAPRES, nueva revisión que abre el debate para generar cambios a la normativa actual y también para crear una nueva intendencia para el control de licencias médicas.
Sin embargo, el trabajo de la Suceso no se queda en los viajes al extranjero. Anunció el cruce de información de trabajadores que hayan cobrado licencia médica en paralelo a una licencia por accidente laboral y también a quienes hayan aprovechado el reposo para otras actividades. Dice relación con el doble empleador. Aquellos trabajadores que se encuentran con licencia médica, pero al mismo tiempo están realizando trabajos con otro empleador. Profundo análisis que podría revelar nuevas irregularidades en el uso de licencias médicas, esta vez en el sector privado. Investigación que podría tomar meses y luego de la cual será la CONPIN y las ISAPRES que deberán analizar la forma de exigir a esos trabajadores que reintegren los dineros pagados por un reposo médico que no se respetó o que simplemente nunca existió. El Consejo de Defensa del Estado pidió confiscar el pago millonario de las presentaciones de Camila Polizzi en un club nocturno de Santiago. La imputada por el caso Lencería, que ya tiene retenido sus ganancias en Artsmate, podría perder 14 millones de pesos, 8 millones por los 2 shows que realizó en la región metropolitana, más los 6 millones de pesos que se le pagó por una entrevista televisiva. De acuerdo al organismo, la solicitud presentada al Juzgado de Garantía de Concepción busca reintegrar los dineros públicos defraudados por la ex candidata a alcaldesa. Ahora. 4 funcionarios municipales terminaron heridos durante una frustrada fiscalización de los denominados toldos azules dentro del barrio Meix. Los comerciantes informales los agredieron incluso con palos y fierros, como se aprecia allí en este registro. David Maldonado nos cuenta más. David, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Fue un momento bastante tenso y de elevada violencia del que fueron víctimas cerca de 30 funcionarios municipales de seguridad en compañía también de 2 carabineros, quienes habían ido a la jornada del día lunes a notificar de este eventual desalojo que se iba a dar en el inicio en el sector de Garland con Campbell, donde comienza el barrio Meix, donde se comienzan a ver los toldos azules, porque habían personas que estaban puestas en lugares indebidas. Lo notifican el día lunes y esta jornada durante la mañana llegan a realizar fiscalizaciones, llegan hasta el sector para desalojar a estas personas que vendían de manera irregular y fueron recibidos de la peor manera. Ustedes lo están viendo ya en imágenes, con mucha violencia, con lo que pudieron atacaron a los funcionarios municipales. Palos, fierros, piedras, las mismas mesas, los mismos fierros con los que afirman los toldos azules fueron los que usaron para agredir, para golpear a estos cerca de 30 funcionarios de seguridad municipal que ante esta horda, ¿verdad?, esta gran cantidad de personas muy molestas, no encontraron mejor solución que escapar. De hecho, los invito de inmediato a que veamos un extracto de este lamentable momento que se registró durante la mañana en el barrio Meix. Bueno, ustedes lo pudieron ver y apreciar, elevada violencia, mucha molestia también de estos trabajadores irregulares, ¿verdad?, que ocupan estos toldos azules, que por lo demás desde el municipio dicen que ya hay una elevada sobrepoblación y que no van a descansar hasta sacar a todos los irregulares. Conversamos con la municipalidad, escuchemos lo que dijeron. Fuimos atacados nuestros inspectores municipales y carabineros con palos, con personas gritando, con mucho disturbio, con fierros, etcétera. Y se produce, lamentablemente, tenemos 4 inspectores nuestros lesionados, todavía no sabemos el carácter de sus lesiones, ya no va más el barrio Meix. Esto hay que desocupar este barrio, hay que recuperar este entorno, lo vamos a hacer, el alcalde ha sido enfático, no va a dar ningún permiso más a esta gente porque no se puede dar más permisos, ya no cabe más gente vendiendo en la vía pública. Bueno, funcionarios que se mantienen en el hospital del trabajador con heridas de distinta gravedad a la espera de saber los resultados, por supuesto, y de saber cuándo van a poder reintegrarse a sus funciones. De parte del municipio ya afirmaron que van a presentar una querella contra quienes resulten responsables y buscan eliminar a todos los irregulares de este sector del barrio. Claro que sí, David, un barrio que ha sido intervenido en innumerables ocasiones, parece ser un problema de nunca acabar. Vamos a estar atentos a la evolución de esos funcionarios. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a otro tema. Casi 1 año y medio de la fallida compra de autos de lujo para ministros de la Corte Suprema, 2 funcionarios fueron removidos. Claro, el gremio de profesionales del Poder Judicial cataloga esta medida como una pasada de cuenta y piden un mea culpa del Pleno. 7 velocidades, asientos calefaccionados y tapiz de cuero en el volante. Combina un motor de combustión de gasolina con un motor eléctrico. Imagínese que va manejando el Lexus ES300H.
Afírmese, va de 0 a 100 kilómetros por hora en menos de 9 segundos. Rápido, ¿no? Así de veloz avanzó la polémica en el Poder Judicial en febrero del año pasado. El Pleno de la Corte Suprema visó la compra de 22 de estos modelos, cada uno por un precio de 56 millones de pesos. La decisión se llenó de críticas y finalmente fue revertida con el paso de los días. Atendidas las consideraciones expuestas, se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de 22 automóviles. Tras esto, el entonces director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, Ricardo Guzmán, presentó su renuncia, pero la decisión no fue aceptada por el Pleno de la Corte Suprema, que inició una indagatoria interna. El Tribunal Pleno de la Corte Suprema solicitó al Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial instruir un sumario sobre el proceso de renovación de la flota de automóviles. Pero el sumario no avanzó tan rápido como un Lexus. Recién, luego de 1 año y 4 meses después, hubo novedades. El Pleno determinó remover tanto al director como al subdirector de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. La razón esgrimida sería la pérdida de confianza en los funcionarios. Nosotros no somos comentaristas de las resoluciones de la Corte Suprema, sin embargo nos parece que es muy importante que la Corte Suprema actúe utilizando todas sus herramientas en los casos que ella determine que hay algún tipo de, uno podría decir, falta administrativa que impliquen este tipo de acciones disciplinarias. Desde la Asociación de Profesionales de la Administración del Poder Judicial criticaron la medida. Apuntan que los funcionarios removidos solo eran gestores y la decisión de la compra fue de la propia Corte Suprema. Nosotros vemos en este proceso, lamentablemente para quienes fueron afectados en este largo sumario, que finalmente se les pasa la cuenta a ellos, pero quienes tenían que tomar la decisión, quienes fueron los responsables del proceso, lamentablemente nosotros vemos todavía ahí una falta de mea culpa. Durante este martes y en medio del lanzamiento de un nuevo sistema de búsqueda de sentencias del Poder Judicial, intentamos consultar la opinión de integrantes del Pleno. ¿Es por pérdida de confianza? Esta sesión no está convocada para comentar otros asuntos. Yo prefiero excusarme de responder aquello. Si bien conozco el tema, no es la ocasión. Intentamos contactar al director de la Corporación de Administración, pero no obtuvimos respuesta. Por su parte, el subdirector declinó una entrevista. Ambos se mantendrán suspendidos de sus cargos por 1 mes, para luego concretar su salida definitiva del Poder Judicial. Bueno, y este martes se promulgó la Ley de Modernización de la Educación Parvularia, que tiene como objetivo mejorar la calidad y el acceso. Una de las principales modificaciones apunta a evitar la doble matrícula, permitiendo liberar cupos. Mira. La educación parvularia en Chile tiene más de 160 años de historia. En octubre de 1864 se creó la primera escuela de párvulos pública, una ventana de oportunidad para el desarrollo de todo niño y niña. Por primera vez en 10 años que actualizamos la legislación en materia parvularia. La estamos fortaleciendo y por lo tanto invirtiendo en equidad desde la sala cuna y el bienestar en todo el país. Este martes se promulgó la Ley de Modernización de Educación Parvularia, presentada en mayo de 2024 y aprobada en abril de este año con un amplio respaldo parlamentario. Iniciativa que dota al sistema de herramientas para gestionar mejor sus procesos. Había niños, los que estaban matriculados en más de un jardín infantil. Eso implicaba que habían niños duplicados, triplicados y a veces expresados hasta 4 veces en el sistema, y requería un ordenamiento que permitiera ubicar ese niño en un solo jardín y liberar los cupos que no estaban siendo utilizados. La nueva ley establece el principio de un párvulo, un cupo. Se prohíbe la doble matrícula y se crea un registro nacional de establecimientos de educación parvularia. Chile tendrá un calendario anual parvulario que va a llenar el vacío legal que hoy existe para temas como interrumpir o suspender las actividades. Es solamente los centros de educación inicial que están reconocidos por parte del Estado pueden recibir financiamiento público. Entonces, se abre un sinnúmero de posibilidades y soluciones que no estaban disponibles. Además, reconoce legalmente las modalidades alternativas de Junji, donde se educan más de 6.000 niños, y se extiende el plazo hasta el 2034 para obtener el reconocimiento oficial. Así, la cobertura podría ser mayor.
Aseguramos la calidad, el estándar y el reconocimiento en vez de que queden en la informalidad o como siempre un pequeño proyecto piloto para unos pocos cientos de niños. Lo que agrega esta ley es que da una atribución respecto de poder fiscalizar aquellos establecimientos que por naturaleza tienen características educativas, pero no cumplen con los estándares que debe tener la educación parvularia. Y si no los cumple, ¿qué debe hacer para poder alcanzarlo? Hoy nacen un 40% menos de niños y niñas que hace una década. Un cambio demográfico que no solo plantea desafíos, sino también una oportunidad. Con la misma inversión, pero menos niños, es posible subir el estándar y mejorar la calidad. La evidencia dice que es hasta entre 7 y 23 veces el retorno que tú tienes por cada peso que inviertes en educación inicial a lo largo de la vida de ese niño o esa niña desde el punto de vista de su vida futura. Esta es la mejor inversión social que podemos hacer. Un trabajo que se complementa con la Agenda de Sala Cuna para Chile, que busca ampliar la oferta sin descuidar el derecho a una educación de calidad. Una ley que busca construir desde la base un mejor futuro desde la educación inicial. ¿Con o sin multa? Esa es la pregunta que por estos días tensiona al Congreso, que debe legislar en tiempo récord la sanción para los electores que no participen en la elección presidencial. Claro, el único consenso de esta polémica es que todos se acusan de utilizar la calculadora electoral. Más de 15 millones de personas estarán habilitadas para sufragar en noviembre y el voto obligatorio aún presenta muchas dudas porque la ley no establece sanción por no acudir a votar y la pregunta es, ¿qué pasó con la multa? Finalmente no se legisló y la trama volvió a enredar al Congreso, que ahora debate a contrarreloj y solo para multar. Tenemos que propiciar que obviamente más personas vayan a votar y yo creo que el proyecto de Johanna Pérez es un proyecto absolutamente consensuado o razonable. El presidente de la Cámara incluso no descarta citar sesión especial para discutir las multas. La idea es votar el proyecto de la diputada de Demócratas que deja sin sanción a los más de 700.000 votantes extranjeros. La multa es solo para los chilenos, entonces no hay excusa. No les gusta el proyecto del Senado porque hace votar a los extranjeros. Bueno, el nuestro, que está en tabla para este miércoles, deja afuera la multa de los extranjeros. Nueva pugna en el Congreso, en donde el oficialismo se plegó a la idea de dejar a los extranjeros sin multa. Lo llamativo es que ambos sectores se acusan de actuar con la calculadora electoral. Porque usted no quiere que los extranjeros voten. Un voto obligatorio sin multa es un voto voluntario. Los extranjeros no tienen la obligación de votar y en consecuencia no es coherente que se le aplique una sanción. Pareciera que la derecha está tomando la calculadora para decidir sobre esto. Han pateado para el córner porque están con la calculadora electoral viendo qué es lo que les conviene. La oposición apuntó al Ministerio del Interior por el retraso de un debate que el Ejecutivo consideró debe ir más allá de la elección de diciembre. Sí, estoy habilitada para votar y sí tengo la intención de votar. El año pasado lo realicé, hice mi votación y obviamente quiero aportar también aquí a Chile. Es como extranjeros que somos, pero estamos habilitados y seguir, como decir, las leyes que acá se impactan. ¿En cuánto puede influir el voto de los extranjeros habilitados en la elección presidencial de noviembre? Según la última encuesta Panel Ciudadano, el voto de los venezolanos, que se estima en un 35% del padrón extranjero este año, apoyaría preferentemente a José Antonio Kast y Evelyn Matei. Son un 5% del padrón, por lo tanto son claves en la elección presidencial. 5 puntos en la elección presidencial puede hacer la diferencia entre pasar o no a segunda vuelta. Y más allá de eso, vemos que, por ejemplo, en la región de Tarapacá son un 15% del padrón, en la región metropolitana un 8%, por lo tanto, para las parlamentarias pueden ser más clave aún. Debate abierto en el Congreso que enfrenta al oficialismo y la oposición. Otra discusión en año electoral que obliga a legislar en contra del reloj. Uñas con tierra, compras dudosas y otras pistas mantienen la hipótesis de que la hija de la adulta mayor encontrada en una maleta sería la principal sospechosa de su muerte. Ningún respeto con el cuerpo de su madre, dijo la jueza al momento de decretar su prisión preventiva. ¿Quién iba a pensar que ella iba a hacer esto? Que iba a matar a su madre. Pues a veces uno da todo por los hijos y los hijos no dan nada por uno.
Todavía hay quienes no lo pueden creer. Detrás del horroroso crimen de Rosa Nelly Valenzuela, de 69 años, estaría su propia hija. Detrás del vehículo, por favor. Todos estamos en un sitio del suceso, por favor. Carabineros del OS9 detuvo en la misma casa a Karina Prida Valenzuela, la hija mayor de la víctima con quien vivía hace un año. La imputada estuvo desde el domingo como testigo. Incluso regresó a la vivienda el lunes por la tarde. No te vamos a dar ninguna declaración, ¿ya? Por favor. No, sí lo entiendo, pero quiero saber por qué saltaron la reja, eso me interesa saber. Porque no estaban las llaves. Pero el permiso lo tienen entonces. Pero con las horas su figura legal cambió rotundamente. No me cae en la cabeza, no me calza. Ese grado de maldad, no. La noticia me impactó porque el año pasado creo que la hija la intentó quemar. A raíz del 2012, ella fue muy mala con la Rosita. Una hija no se hace eso a la mamá. Ella se veía siempre porque ella salía, saludaba a todos los vecinos, todos los conocimos, que buenos días, buenas tardes. Según la indagatoria, Karina tenía las uñas con tierra, cambió en más de una ocasión su testimonio y además se le encontró una boleta por compras de bolsas de basura y desodorantes ambientales. Se expuso que la víctima nunca salió de la casa, a diferencia de la imputada. Las cámaras la captaron saliendo en varias ocasiones. La pena va de presidio mayor en su grado máximo, que son 15 años y un día, hasta presidio perpetuo calificado. Es la pena máxima que establece el Código Penal para los delitos más graves y en este caso, eventualmente, si se llegara a lograr una condena grave, podrían ser hasta 40 años. Rosa Nelly Valenzuela, quien fuera matrona, murió de asfixia por estrangulamiento según los peritajes. Aunque restan varias diligencias, por eso se decretaron 140 días de investigación. Se vincula a esa especie de jardín que ella hace o situaciones de jardinería que hace el interior con esta remoción de tierra y se le atribuye a ella. Respecto de lo que manifiesta mi representada, que no tiene participación en estos hechos y que hay que investigar a otras personas que obviamente la investigación tiene que arrojar. ¿Responde por qué no hace la denuncia o por qué no le llamó la atención que no estuviera ella en la casa? Hay que analizar situaciones médicas. Rosa recibía su pensión y la casa era suya. Podrían ser motivaciones, pero lo cierto es que no hay nada acreditado. El consumo problemático de alcohol y drogas de la imputada también es una teoría. El tribunal consideró suficientes los argumentos del Ministerio Público. Con ningún respeto, por cierto, ni incluso del cuerpo de quien otrora fuera su madre, reducirla para hacerla caber en una maleta y además enterrarla en el patio de su casa, negando, por cierto, su participación, es lo que, por cierto, produce el carácter nefasto a juicio de esta sentenciadora. Este martes por la tarde el cortejo fúnebre pasó por fuera de la casa de Rosa Nelly Valenzuela, el que fue su hogar por más de 50 años. Donald Trump sorprende de nuevo. Hay alerta en Chile tras el anuncio del presidente de Estados Unidos sobre imponer un 50% de arancel al cobre. ¿Qué efectos podría tener esto en nuestro principal producto de exportación? Ponga atención. El arancel al cobre lo vamos a aumentar al 50%. Una posibilidad que no ha tardado en encender las alertas en el mundo y particularmente en Chile. No cabe duda que estos anuncios generan preocupación, se ha aludido directamente al cobre en este caso, pero y sobre todo la incertidumbre que genera en los mercados internacionales. Aunque desde el gobierno aclaran que de momento no existe una orden ejecutiva de Estados Unidos sobre la investigación en el tema de los aranceles del cobre. Chile tampoco ha recibido información de sus contrapartes sobre alguna decisión que implique la implementación de un arancel efectivo. Participamos de las consultas públicas en el marco de la investigación llevada adelante por la actual administración de Estados Unidos. Una investigación anunciada en el mes de febrero que apunta a las importaciones estadounidenses del metal rojo y que debería concluir en noviembre, por lo que el anuncio de Trump causó incertidumbre este martes. Trabajamos con acero, como saben, con un 50% de arancel, con aluminio, también con un 50%, y acabamos de empezar con la madera. También trabajamos con automóviles y ahora lo haremos con el cobre. Este metal constituye la principal exportación de Chile a Estados Unidos, por lo que los gremios no tardaron en reaccionar al incipiente anuncio de la Casa Blanca.
podría marcar un empeoramiento sustantivo para las condiciones comerciales de Chile y su principal exportación a los Estados Unidos, el cobre, cercana a los $6.000 millones anuales, que se suma al 10% del arancel sobre otros productos que representan comercio por casi $7.000 millones. En la medida que aumentan los aranceles, disminuyen las exportaciones de cobre hacia Estados Unidos. Al disminuir las exportaciones de cobre, disminuye también la entrada de divisas al país, lo que termina afectando el tipo de cambio y nuestra moneda se podría depreciar. Si se llega a concretar el anuncio de Trump, los expertos proyectan un impacto también en el tipo de cambio en Chile, conteniéndolo en el corto plazo, pero ampliando la incertidumbre de una futura alza del dólar cuando bajen los precios del cobre. Un escenario que al menos este martes fue completamente distinto, con los precios del cobre que se dispararon. Porque los diferentes actores en los mercados internacionales se están anticipando a las peticiones de cobre, aumento de demanda de corto plazo que presiona el precio hacia arriba. Desde Codelco han señalado que aún no hay una comunicación oficial de Estados Unidos ni se conocen las medidas exactas, aunque hicieron un llamado a la tranquilidad y destacaron la fortaleza de la industria de cobre chilena. Horas, reportajes. Atención con esto, porque con frases como aborto seguro, discreto, método confiable, van creando grupos en diferentes redes sociales que aparentan ser pro aborto. Ofertan a altos precios el tratamiento a mujeres que quieren interrumpir ilegalmente un embarazo, pero detrás hay una estafa. Verónica Moscoso y Verónica Olavarría con el reportaje. Un creciente número de denuncias ha encendido las alertas sobre una nueva modalidad de estafa que circula por redes sociales: la venta ilegal de supuestas pastillas abortivas. Varias personas que yo diría que 4 o 5 que se encargan de crear grupos y tienen muchos grupos diferentes. Decenas de mujeres de todo el país en situación de vulnerabilidad han sido engañadas por perfiles falsos que ofrecen ayuda. Y te decía que había una oferta hasta cierta hora del día y tú le tenías que depositar. Y que la oferta eran 75.000 pesos. Entonces uno obviamente en el apuro deposita. El aborto clandestino en Chile es una realidad que no se puede ocultar. La mayoría de las veces lleva a las mujeres a territorios inciertos, donde no faltan los inescrupulosos que intentan lucrar con aquellas que buscan interrumpir un embarazo que no está dentro de las 3 causales. Tú empiezas a introducirte en este mundo de buscar, entre comillas, la solución. Y aparecen grupos, no sé cómo aparecen, pero aparecen grupos de estafa. Esta persona estafa, sabe que estafa y sabe que es algo no legal tampoco. O sea que también igual como uno a la vez está cometiendo un delito, doble delito. Detectamos verdaderas mafias operando en la clandestinidad. Me estafaron con 80.000 pesos, me querían estafar con 20.000 más y no llegó nunca el medicamento ni nada de eso. Y claro, van pasando los días y tú te vas dando cuenta que nunca va a llegar el medicamento. Periodista de Televisión Nacional. ¿Por qué lo que pasa es que ella ha estafado a niñas con pastillas abortivas. ¿Pero usted tiene algo que ver con ella? Señora. Las publicaciones aparecen en plataformas como Instagram, Facebook, TikTok y utilizan frases como aborto seguro y discreto, métodos confiables desde casa, envíos a todo Chile. Los supuestos vendedores suelen pedir transferencias bancarias o pagos vía aplicaciones como Match o Tempo. Tras recibir el dinero, desaparecen. La llamaremos María, protegemos su identidad porque lo que ella intentó hacer está penado por ley. Quedó embarazada y quiso abortar. Dice que su método anticonceptivo le falló. Conozco personas que han sido operadas, ligadas, todo, quemadas, todo, igual han quedado embarazadas. O sea, ningún método anticonceptivo es seguro. O sea, todos tienen un 98, un 97%. Entonces, esa pequeña probabilidad que queda, porcentaje que queda, es
posible y pasa. Me pasó a mí, le va a pasar a miles de otras personas, aunque tomen la Postinor, igual pasa. En redes sociales, específicamente en Facebook, encontró varios anuncios donde ofrecían pastillas para interrumpir el embarazo. Y aparecen grupos, no sé cómo aparecen, pero aparecen grupos de estafa, que te comentan que el discurso del medicamento, te hacen un cuestionario de 10 preguntas, de la ciudad, nombre, tienes que enviarle exámenes y todo el tema. Pero más que los exámenes, la preocupación de ellos, dice, era que la transferencia de dinero se hiciera de inmediato. Tú haces el depósito, te envían una cuenta, haces el depósito y claro, van pasando los días y tú te vas dando cuenta que nunca va a llegar el medicamento. Y tú preguntas y dices, no, la tesorera, le vamos a escribir a la tesorera, etcétera, etcétera. Y realmente después te bloquean. Y además, antes de bloquearla, la insultaron. Eres tú la que quiere matar una vida. Bye. Contrario a lo que uno pudiera pensar, de acuerdo a las denuncias que recibimos, las que más abortan hoy en nuestro país con este tipo de pastillas no son adolescentes, sino mujeres de bajos recursos que ya han sido madres. Camila tiene 2 hijos, uno con TEA, un tercero no estaba en sus planes. Fue por Facebook, o sea, lo más rápido. Hay páginas de aborto, muchas páginas, ahí te comentan varias tipas, que son varias las que venden. Y yo le contesté a una, que me comentó así como, oye, yo te puedo ayudar y la cosa. Y confiada, desesperada, me mandó así como un testamento de lo que había que hacer, lo que no había que hacer. También le insistieron con la urgencia del depósito. Y te decía que había una oferta hasta cierta hora del día y tú le tenías que depositar, que la oferta eran 75.000 pesos. Entonces uno obviamente en el apuro deposita. Y yo confiada, deposité, esperé y nada. En otro sector de Santiago, Alejandra también perdió su plata. Yo me contacté con muchas personas que vendían métodos. Y bueno, me salió una niña, una amiga, que me dijo, mira, ven y compra acá mejor, que es más efectivo. Yo ya compré y me llegaron. A algunas les resulta fácil y rápido, pero hay otras que han caído en engaños porque no faltan los inescrupulosos que juegan con la desesperación. Alejandra nunca le llegaron las pastillas que le prometieron, pagó 80.000 pesos y le estaban pidiendo 20.000 más por una supuesta entrega presencial. Y te estafan con 80, 90, lo que sea. Expertos en salud reproductiva advierten que ningún medicamento de uso abortivo se puede adquirir legalmente sin receta médica ni control profesional. En Chile, el aborto es legal solo bajo 3 causales: riesgo de vida de la madre, inviabilidad del feto o violación. Y en todos los casos el procedimiento debe realizarse en centros autorizados. Si no estás dentro de las causales, lo que tienes es clandestinidad, es decir, riesgos, por ejemplo, al recurrir a un mercado irregular donde no sabes si el medicamento que te están entregando corresponde o no a lo que te están diciendo, donde no tienes claridad de cuáles son los procedimientos y qué es lo que debería pasar, y muchas veces también por el temor a ser denunciadas por los hospitales y los profesionales de la salud, un desincentivo de las mujeres a acudir a los recintos asistenciales cuando existen complicaciones dentro de estos procedimientos. No hay cifras oficiales, pero se estima que cada año en Chile se hacen entre 30.000 y 150.000 abortos clandestinos. Esto pese a que es un delito y hay posibilidad de poner en riesgo la vida. Mujeres, niñas y adolescentes que quedan afuera de esta prestación de salud porque está criminalizada y por lo tanto lo que hacen no es no realizarla, y eso siempre hay que tenerlo muy claro. En la práctica, lo que eso implica para las mujeres es estar sometidas a las reglas de un mercado clandestino, que significa no tener seguridad en el acceso a medicamentos, no tener seguridad de un protocolo en el uso de esos medicamentos, o efectivamente hacerlo a través de otras vías que tampoco son seguras. Alejandra, de 28 años, terminó en un hospital. Me dio como una hemorragia y ahí me hicieron un MO, que es una aspiración manual uterina. Llegaron como 30 médicos a preguntarme a mí, me preguntaban harto si cómo fue, pero bueno, cada uno sabe la decisión que toma y lo que tiene que hacer, pero yo no lo haría de nuevo.
dosis altas de misoprostol pueden producir hemorragias importantes, pueden producir incluso roturas uterinas, y dentro de ese contexto, si las dosis son exageradas, yo puedo, por ejemplo, tener con un cuadro de vómitos muy profusos y de diarrea muy profusa una deshidratación severa y un choque hipovolémico. O sea, la sobredosis o la mala dosificación no es inocuo para una mujer. Difícil pasar esto sola y no poder pedir ayuda en un hospital, en algún lugar, porque te puedes ir presa, ¿me entiendes? No es fácil, es muy complicado. Que hay mujeres perseguidas, hay más de 400 mujeres en este minuto en Chile que tienen procesos judiciales abiertos. Porque hasta ahora existe una cifra negra de mujeres que lo hacen recurriendo a las redes sociales, se unen a perfiles que a simple vista parecen feministas, que apoyan la causa, pero solo buscan estafar y obtener dinero fácil, ya que al ser ilegal quedan atadas de mano y no tienen cómo denunciar. Con los RUT y los nombres de los depósitos hemos investigado a algunas de estas personas. Tenemos algunas direcciones, vamos a ver cómo nos va. Vamos con destino a la comuna de La Granja, donde viviría Camila Valdés, de 32 años. Ella es una de las personas que recibió depósitos. Hola, Camila Valdés. Camila Valdés. ¿No vive? Lo que pasa es que aparece ella como que vive en esta dirección. Es periodista de Televisión Nacional. ¿Y por qué la buscan? Lo que pasa es que ella ha estafado a niñas con pastillas abortivas. Al rato nos abre la puerta y nos pide que no la grabemos. Ahí nos cuenta que es su tía, pero hace años que no tiene ninguna relación con ella y no sabe dónde vive. Vamos a Puente Alto, aquí registra dirección Maximiliano Fernández, de 32 años, quien estaría casado con Camila Valdés. Un vecino nos dice que Maximiliano ya no vive ahí, que se habría ido al sur del país. Estafó ese grupo que es Aborto Chile Seguro o Aborto Médico Chile Seguro o Aborto Libre en Chile y desaparecen. Cierran un grupo en Facebook o en Instagram, se vuelven a crear otro con el mismo tema, el mismo discurso, porque ya anoche, por ejemplo, comprobé lo mismo y siguen funcionando con el mismo tema, envían cuentas. Y grupos en Valdivia, donde según arriendan cabañas igual, y es el mismo grupo. Me metí a un grupo que era de todo Chile, México y hartas partes del mundo, y ahí empezaron a funarla. Y yo igual la funé. En las funas aparece que dentro de este grupo habría una técnico en enfermería con dirección en la ciudad de Valdivia. Tal vez hayan utilizado su nombre y su RUT para cometer las estafas. Difícil saber, difícil rastrearlos, pero con estas denuncias podría comenzar una investigación en contra de estos inescrupulosos que cada día se aprovechan de la desesperación y vulnerabilidad de decenas de mujeres chilenas y extranjeras. El reportaje de Verónica Moscoso y Verónica Olavarría. A casi un año del temporal que dejó más de 1,2 millones de hogares sin luz en el país, se dieron a conocer las compensaciones que recibirán los clientes afectados de Enel Distribución y Enel Colina. Un acuerdo voluntario que involucra a más de 800.000 familias y más de 17.000 millones de pesos. Los detalles en la nota. Una catástrofe natural nunca antes vista. De manera inédita, en la región metropolitana se registraron vientos que superaron los 120 kilómetros por hora, un fenómeno climático que dejó cerca de 2.000 árboles en el suelo y más de 800 postes caídos, un corte de luz masivo que dejó varias consecuencias. Todo el condominio funciona con electricidad. Prácticamente 2 días sin luz. Ya estamos a día domingo, no tenemos solución. Y hoy día somos lunes y no hay luz, no hay agua. Viernes, sábado, domingo, lunes y hoy día es martes. A casi un año de estos hechos, el Servicio Nacional del Consumidor informó las compensaciones a los clientes de Enel Distribución y Enel Colina. En total, más de 800.000 hogares que deberán seguir de cerca la entrega de información por parte de las empresas eléctricas. Enel habilitará un sitio web especial y un canal presencial para la recepción de reclamos por daños en aparatos eléctricos. Enel Distribución y Enel Colina se comprometieron a revisar todos los casos de daño o pérdida total de artefactos eléctricos
que hayan sufrido los consumidores en dicho periodo. Pero eso no es lo único. El CERNAC dio a conocer los montos compensatorios que darán ambas empresas a sus clientes afectados. Comenzamos con Enel Distribución, que son los más masivos. Aquellos que tuvieron un corte de luz menor a un día, el monto promedio superará levemente los 2.000 pesos. De 1 a 2 días, 18.020 pesos. De 2 a 6 días, más de 36.000 pesos. Y ya de 6 días en adelante, las compensaciones aumentan, alcanzando los 273.000 pesos para quienes estuvieron sin luz de 10 a 15 días. Este último es el caso del condominio Campolindo en la comuna de Peñalolén. Fueron más de 2 semanas sin luz y agua porque el funcionamiento de los edificios depende del suministro eléctrico. Acá, entre las 84 familias que viven, se perdieron alimentos, electrodomésticos y muchos debieron buscar alojamiento en casas de familiares o amigos, por lo que hoy sus habitantes celebran esta noticia. Hacer un poco justicia, porque la verdad que uno no se espera pasar una situación de esa índole, pero sería súper bueno. La verdad que en este tiempo y en esta fecha es cuando se nos viene la alza de la luz, se nos complica. La verdad que sería, pero para todos nuestros vecinos sería muy bueno. En el caso de los afectados por Enel Colina, los valores van desde los 4.224 pesos para aquellos que estuvieron sin luz por menos de un día, hasta montos por sobre los 400.000 pesos en hogares, en donde el corte duró de 10 a 15 días. Pero, ¿cuándo y cómo se van a pagar estos dineros? Ahora nos encontramos en el proceso de implementación de dicho acuerdo, donde cada uno de los clientes beneficiarios de este PVC podrán ver un descuento en sus boletas en los meses de agosto o septiembre, dependiendo de su periodo de facturación. El monto asociado a esta compensación voluntaria también podrán verlo reflejado en sus boletas. En total, serán más de 17.000 millones de pesos los que se destinarán en el marco de un procedimiento voluntario colectivo que alcanzaron las empresas eléctricas en conjunto con el CERNAC. Para más información, CERNAC estará informando constantemente sobre el proceso. Los consumidores pueden visitar www.cernac.cl o llamar al 800-700-100 para dudas y revisar los acuerdos detallados. A estos montos se sumará una compensación de 18.000 pesos por pérdida de alimentos, medicamentos u otros refrigerados o congelados similares para todos los casos que estuvieron sin suministro por 36 horas o más continuas y que reclamaron hasta el 12 de febrero de este año. El lograr primarias en el sector fue todo un fracaso y el escenario se repetiría para los que insisten en una lista parlamentaria única. Republicanos nuevamente le dio un portazo a Chile Vamos y por ahora solo existe la disposición para un denominado pacto de omisión en 4 regiones del país. Uno tiene que hacer estos esfuerzos. Este tema de las listas únicas está más o menos superado. Que tenemos que buscar espacios de unidad. Que asuman el desafío que tienen ellos. Diferencias evidentes y al parecer irreconciliables por un debate que otra vez se instaló en la derecha, otra vez por la anhelada y esquiva unidad. El intento por una lista parlamentaria única que aglutine a toda la oposición, el deseo que por ahora no tiene respaldo y eso en Chile Vamos lo saben. 3 listas es una mala idea y 2 sería el mal menor, sostienen en la interna del comando de Matei, que insiste en un último intento por la unidad. Eso lo hemos estado conversando y se van a hacer muchos esfuerzos, todos los esfuerzos que sean necesarios para poder tener los mejores resultados en materia de diputados y senadores. El escenario es complejo, más y el oficialismo sí, al menos por ahora, hace los esfuerzos por una lista conjunta. El motivo por el que la UDI calificó como irresponsable no insistir en el sector, en donde se instaló el concepto de realidad política, porque Republicanos ya rechazó una primaria y antes una fracasada lista conjunta para el cargo de gobernador. Perdimos ¿cuánto? 4 gobernadores por la tosudez de Republicanos. Bueno, lamentablemente ellos siguen en la misma línea. La pregunta es, ¿quién quiere la unidad de la derecha? Si vamos divididos y la izquierda unida, le estamos entregando el control del Parlamento a la izquierda en las próximas elecciones. Lo único que no podemos hacer es caer en la autocomplacencia. La alternativa que sí tiene posibilidades es el denominado pacto por omisión, pero solo para 4 regiones que eligen 2 senadores. Decisión que Republicanos solo adoptará cuando el oficialismo defina si va en 1 o 2 listas. La responsabilidad es de Chile Vamos, dicen, porque el partido de Kast formalizó en abril su pacto con los libertarios y el Partido Social Cristiano. Ahora es el turno de Chile Vamos con Demócrata y Amarillo. Y si es que es necesario que alguno de sus diputados o senadores no vayan a reelección,
es lo que tienen que hacer pensando en contar con mayoría que acompaña al presidente de Chile, que todos esperamos sea de oposición. Amarillos ya acordó que irá en una lista dando un portazo a Chile Vamos. Por eso la prioridad es cerrar el pacto con Demócratas, que por ahora no quiere adelantar una definición. ¿Ahora qué piensa la unidad de la oposición? ¿No hay nada? ¿Una lista única? Intensas negociaciones para que el pacto parlamentario no sobrepase las 2 listas. Conversaciones, algunas iniciadas, otras aún sin comenzar, a solo 41 días de que venza el plazo de inscripción a los candidatos al Congreso Nacional. Y esta es una muy buena noticia para su bolsillo. El IPC de junio cayó un 0,4%, el retroceso más grande en un año y medio. Claro, una caída bien importante en el precio de los alimentos, del vestuario y también se está pagando algún crédito porque la UEF también va a tener un importante retroceso. ¿Cuánto fue el IPC? Menos 0,4. Increíble. Increíble fue el calificativo usado por este transeúnte. Y como no, el IPC de junio sorprendió a todos. Menos 0,4% cayó el costo de la vida, el retroceso más significativo en un año y medio. Efectivamente, una buena noticia, por supuesto, cuando cae la inflación, sobre todo porque si uno mira las mayores disminuciones están en los precios de alimentos, la canasta de alimentos es algo que todos los hogares de Chile consumen. Así, la inflación en 12 meses cae fuerte hasta 4,1%, cada vez más cerca de la meta que tiene el Banco Central. Un alivio para los bolsillos que se explica por la caída en el precio de la ropa y el calzado producto del Cyber Day, así como también un retroceso importante registrado por varios alimentos de estación. Todos los cítricos bajan en este tiempo. La naranja, el limón. Es de invierno, entre más frío, más limón sale. ¿Hay harto limón en esta fecha? Hay harta naranja, harto limón. Por ser la naranja valenciana, es lo que más se vende, porque es dulce, jugosa y poca cáscara. Y muy buena. Clarísimo lo tienen estos consumidores. Los cítricos, junto a los tomates, comandaron las bajas en los precios durante junio. A ello también se sumaron los artículos para calefacción y artículos de bebé. Un poco más del 20%, ¿cierto?, lo destinamos a las familias a lo que es alimentos. Sorprende, ¿cierto?, considerando que durante, por lo general, los meses de invierno, las cosechas tienden a estar un poco más debilitadas, tiende a haber menos oferta, pero llama la atención, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el tomate, ¿cierto? En la otra vereda, los pasajes en bus, el transporte aéreo nacional, los libros, los plátanos y las bebidas gaseosas subieron de precio en junio. Un alza que, sin embargo, no logró atenuar este IPC negativo que tendrá otro impacto muy positivo en su bolsillo. Con esta inflación va a bajar aproximadamente 157 pesos el valor del OF, lo que es positivo si alguien, por ejemplo, está pagando un arriendo o un crédito hipotecario. ¿Usted paga algo en OF, por ejemplo? Sí, tengo un crédito hipotecario que todavía estoy pagando. Claudia también aplaude mucho esta noticia, que por estos días se encuentra justamente pagando el crédito hipotecario de su casa en UEF. Empecé pagando como 400 y ahora pago más de 600. Sí, harta la diferencia. ¿Eso es por el alza del UEF? Sí, es por el alza del UEF. Ha subido la UEF y ha subido el dividendo todos los meses. Así que igual sirve, aunque sea un poquitito, sirve. Ahora, ¿cuánto va a durar este veranito? No creo que el mes que venga vaya a ser negativa. Y no es que el señor quiera ser pájaro de mal agüero. Esta buena noticia de junio no se repetiría en julio. A juicio de los analistas, es que el mes en curso estará marcado por un alza en las cuentas de la luz que promete golpear el bolsillo de los chilenos. Ya volvemos con Estamos Viendo 24 Horas Central. Estamos de vuelta en las noticias para contarles. Si usted tiene un celular 5G, ya sabrá que es un mayor ancho de banda, con una red estable y muy rápida. Claro, pero lo que tal vez no sepa es que esas conexiones 5G llegaron a 6,5 millones y un crecimiento de más de un 50% en un año. Las conexiones 5G para navegar por internet son lo que el público está eligiendo para sus dispositivos. ¿Tengo red 5G? 5G. ¿Con 5G? ¿Todo sí? Con 5G vuelan las aplicaciones y en un santiamén se abren las redes sociales. Jamás las tendré. ¿Nunca tuvo Facebook? Jamás, ni lo tendré. Eso es convicción. La misma con que otros sí decidieron tener redes sociales y visitarlas. Según uno de los operadores, lo que más han usado sus clientes con el 5G este año ha sido Instagram, seguido de TikTok
las búsquedas en Internet y en cuarto lugar Facebook. ¿Cuál usas tú más que nada? TikTok. Y también uso Instagram. ¿Tienes Facebook? No. ¿Para ti es como la red social de los papás, las mamás? De los viejos. Y muchos de ellos visitan esas redes sociales utilizando 5G. Nuestro país, según datos de la Subtel, llegó a los 6,5 millones de conexiones 5G en el primer trimestre de este año, lo que representa un crecimiento del 53,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Porque las redes ya están preparadas. Nosotros tenemos más del 90% del territorio donde habitan personas con cobertura 5G. Chile confirma su vanguardia en estas tecnologías, donde además ahora se privilegian los planes. 3/4 partes de los abonados tiene uno, mientras los clientes prepago disminuyeron en un 20% entre enero y marzo. Si tengo la opción a tener un equipo con 5G, son 10 veces superior es del ancho banda normal o tradicional de una conexión 4G. Si nada hubiese cambiado, en esta zona del mundo tal vez seguiríamos con esos métodos de comunicación de épocas prehispánicas, como la mensajería inca de los chasquis. Los chasquis eran mensajeros. Estos mensajeros eran jóvenes atléticos quienes tenían que trasladarse varios kilómetros y llevaban el mensaje. El quipu es una cuerda madre en el cual caen ciertas cuerdas y esas cuerdas cada una tiene un significado. Perdona, que me están llamando. Espera un poquito. Sí, dígale que sí. Disculpa, es que mi mamá está en Arica, entonces tenía que responderle rápido. Por fortuna, en Chile se ha evolucionado. ¿Sabría marcar en este teléfono? Sí, levantando y marcando con disco. Y las nuevas generaciones ya no necesitan saber cómo se usaba eso. De hecho, en efecto, muchas veces no lo saben. ¿Tú sabrías marcar en este teléfono? No. Porque se ha avanzado hasta llegar al 5G exponencialmente más veloz que sus predecesores. Chile siempre está rankeando los primeros lugares del mundo en lo que es la conexión de Internet. Pero para el que el 5G funcione debe tener un aparato de última generación, por lo cual el chasqui tenía que tener las condiciones necesarias. Es muy similar al 5G. Y a ese tipo de comunicación apuestan más de 6 millones de personas que en Chile ya tienen dispositivos con tecnología 5G. Información policial de último minuto, sicarios y vinculados al tren de Aragua. Atención con esto. Estos serían los 3 detenidos por el homicidio de un conocido comerciante del barrio Meix, ocurrido en Ñuñoa. Jan Yaqueti con los detalles. Jan, buenas noches. Hola Constanza, Iván, buenas noches. 20 millones de pesos les habrían pagado a estos delincuentes por el sicariato, de José Reyes Osa, el denominado rey del barrio Meix, reconocido comerciante que a mediados de junio de este año fue asesinado en la calle por estos sospechosos que están siendo investigados en medio de todo este caso. De todas maneras, hay una serie de antecedentes que son bastante impactantes. Por ejemplo, el que yo les señalaba, el que habrían recibido 20 millones por este sicariato. Además, se está tratando de saber si es que les habían pedido realizar este crimen desde el exterior, es decir, de otro país. Y no solamente eso, sino que también los vínculos que podrían tener con el tren de Aragua. Todo esto va a ser expuesto el día de mañana en su control de detención y posterior formalización a primera hora. Y no solamente eso, sino que también conocer otros antecedentes que también son bastante impactantes, que son los que dieron a conocer en la siguiente vocería que vamos a escuchar por parte de las autoridades. Desde el mismo instante de este homicidio, el personal de OC9 realizó un sinnúmero de diligencias para determinar efectivamente la autoría y las responsabilidades penales de estos 3 individuos que fueron detenidos el día de hoy. Son 3 hombres mayores de edad, venezolanos, se encuentran irregulares en nuestro país. De acuerdo a los antecedentes que nosotros hemos reunido en la investigación, esto se trató de un homicidio calificado, básicamente un sicariato, donde habrían recibido pago, en este caso los ejecutores del hecho. Sí tiene vinculación inicialmente, de acuerdo a lo que hemos levantado hasta ahora, con el tren de Aragua. Bien, eso va a estar ocurriendo el día de mañana, revisando todos estos antecedentes, por supuesto, en medio de este proceso judicial que ya ha comenzado con la detención de estos peligrosos delincuentes. Sí, lamentablemente sicariato, una palabra que ya comienza a ser habitual en la jerga policial de nuestro país. Jan Yaquete, muchas gracias. Buenas noches. 24horas.cl
Atención, ¿quieres viajar a Japón con todos los gastos pagados? Bueno, ese es el reciente llamado con que se invitó a jóvenes chilenos a postular a un programa promocionado por el Instituto Nacional de la Juventud junto con la Embajada de Japón en Chile. Claro, si te interesa esta iniciativa, te contamos que la convocatoria está abierta hasta el mes de agosto. Todos los detalles, los requisitos, la documentación que se necesita la puedes encontrar ingresando en 24horas.cl o más fácil todavía si tú quieres, escaneando el código QR que está allí en pantalla. Terminamos aquí las noticias. Muchas gracias por informarse con nosotros. Quédese en TVN porque ya viene un nuevo capítulo de... Mi nombre es, no se lo pierda, que tenga buenas noches. Buenas noches, hasta mañana.